El racismo a través del tiempo. Racismo en la educación. La escuela no es ajena a lo que ocurre en la sociedad. Al contrario, es permeable a ella. Si en la sociedad hay racismo, también lo hay en las escuelas. El desperdicio por el otro sucede con estos rasgos culturales, religiosos, que configuran y perpetúan que esto siga pasando. Comportamientos aborrecibles en nuestra época, esto es, el racismo. Las diferentes comunidades humanas suelen establecer un código de entendimiento propio en el que funden sus costumbres, tradiciones y aconsejan que éste se siga perpetuando, construyendo un nosotros que les otorga su identidad a los que separan del resto de comunidades. Se trata de un fenómeno forjado a través de la historia y que conforma una especie de archipiélago de grupos humanos, cada uno de ellos con signos distintivos que tienden a ser los singulares. Puede afirmarse que este fenómeno natural crea la pluralidad que colorea un género humano. La geografía, la historia, los recursos naturales, las relaciones que regulan la coexistencia en las comunidades. Esto sirve para recurrir a enunciados más que generales, llegando a armar un rompecabezas donde afloran diferentes situaciones raciales, sino culturales, religiosas, sociales, políticas, etc. Ahora bien, como las relaciones que se establecen entre los diversos grupos de individuos no suelen ser simétricos, sino más bien de tensión, así llegando a denominar una gran variante que tienden a observar a otros como portadores de valores intrínsecos que se consideran deplorables o ajenos a ellos. En ese momento en el que el racismo aparece, se trata de una serie de prejuicios ideológicos y culturales por medio de los cuales la comunidad determina y segrega, condena, desperdicia o oprime a aquellos. No solo se establece una relación entre unos y otros, sino que se piensa como inferiores a quienes son colocados en los últimos escalones, y en ocasiones incluso como infrahumanos. El racismo entonces puede tener diferentes grados que van desde el desperdicio, distanciamiento, hasta la segregación de aquellos. Es una guerra en contra de los otros, considerados la causa profunda de los males propios. Se trata de una reacción grupal contra otro grupo y sirve también para hacer una cohesión. Podemos explicar que el racismo ofrece a sus postulantes una especie de compensación psicológica y anímica. Se trata de un cemento que hace que las personas se sientan pertenecientes a un grupo o a una comunidad, y por ese único hecho se consideran por encima de los otros. De esa capacidad de adquirir el racismo y se le hace la retribución anímica que carga, son quizás los elementos más difíciles de remover, porque ofrece al racista algo que la idea de igualdad del género humano no les puede aportar. Sobra decir que los nacionalistas extremos y agresivos suelen ser portadores de no pocos elementos racistas, al considerar a los integrantes de la nación como entidades especiales, singulares, en ocasiones superiores al resto. Ese nacionalismo con tintes racistas puede observarse en casi cualquier competencia deportiva donde las pasiones se desbordan, pero resulta mucho más preocupante cuando estos elementos del mismos son utilizados desde el poder público o desde cualquier otro poder de la sociedad social, porque casi de manera inmediata lo que se presentarán son fenómenos de segregación o persecución contra aquellos que en ese momento se han considerado como otros superiores o inferiores. Como elemento de cohesión, desde las religiones, cuando éstas no aceptan la pluralidad, suelen igualarte o igualmente desencadenar fenómenos de intolerancia, donde se crea y se mezcla con elementos físicos o culturales que generan una especie de racismo religioso, que de forma semejante a los nacionalistas obtienen parte de su fuerza del proceso de denigración de otros. El racismo, así pues, tiene una gran historia. Sus modalidades son las siguientes. Innumerables, de ninguna comunidad humana está exenta de este principio. El flagelo, lo mismo como víctima que como victimaria.
ha sido la noción de igualdad entre los hombres y la emergencia y consolidación de los derechos humanos, lo que ha erosionado de mejor manera la ideología racista. Y son los resultados catastróficos de las políticas racistas los que han ampliado la preocupación con la relación a esa pulsión que desboca o utiliza para fines políticos. Suelen acarrear tragedias sin fin. La educación no solo engloba a los centros educativos, sino que también a las familias y a los padres, que son los primeros educadores. Cabe destacar que en 1933 la familia era la institución más importante como sociedad e igualdad, siendo solidaria con los medios. Con esto se ve reflejado que la educación en casa influye mucho en gran manera. Pese a que las creencias de los niños, ya sean negativa o positiva, ahí se les enseñaba. No obstante, centrándonos en los centros educativos, los inmigrantes sufren una gran segregación y tardan en adaptarse a estos. La mayor parte de los inmigrantes llegan al país huyendo de su situación económica o persecución que tienen en estos. Una de las mayores dificultades que se encuentran al llegar a otro país es aprender un idioma, una lengua. Es ahí donde las escuelas deben poner en marcha métodos útiles para el aprendizaje, no burla o segregación, como bien vemos. No solo la lengua es uno de los factores que no conocen, sino la cultura, ya que tienen otra forma de vivir, ser, creer, reflejarse. Puede provocar un gran choque cultural. Tras esto, las personas tienen que solicitar a las escuelas un factor esencial y una oportunidad para que los niños o jóvenes comiencen a relacionarse con otros. Sin embargo, en muchas ocasiones los inmigrantes tienen dificultades, tanto con los compañeros como con los maestros, lo que daría un lugar a la formación de un grupo de iguales del mismo lugar de origen o de inmigrantes. Es decir, que al no hallarse con sus compañeros o profesores, estos se unen con otras personas que tengan su misma dificultad. En las propias escuelas hay discriminación y racismo. Las víctimas en muchas ocasiones prefieren acudir a colegios donde haya un gran porcentaje de estudiantes inmigrantes, sea alto para así no sentirse incómodos o segregados. Además, cabe destacar que prefieren acudir a centros públicos que a privados, ya que en estos encuentran más actitudes racistas. Todas esas actitudes, comentarios o acciones racistas que los jóvenes desempeñan suelen realizarse en un grupo que hace bullying o ciberbullying a aquellos que no son iguales o semejantes a ellos. Muchas son las víctimas del racismo, prefieren callarse, otros prefieren decírselo a sus profesores, pero esto siempre lleva alguna consecuencia, sea negativa o positiva, pero en gran manera siempre es negativa. Además, existen prejuicios o estereotipos acerca de las posibilidades académicas y futuro de los inmigrantes. El bullying relacionado con el color de piel aumenta en las estadísticas, mientras que los colegios se siguen minimizando este hecho. La ausencia de protocolos especiales hace más difícil esta gran batalla. Podemos ver cómo sufren no solo los estudiantes, sino sus madres, familiares. Por esto pedimos que pueda hacer la diferencia en la educación.